Amigos, estamos con Luis Alberto Velarde Yáñez. Él fue secretario general nacional de Acción Popular durante la gestión del doctor Valentín Paniagua. Bienvenido, Alberto, gracias por estar en Hora 8. Ricardo, un placer estar contigo y tus televidentes. Muchas gracias. Hace un rato estuvimos con Ángel Delgado, hombre relativamente joven, digamos, ¿no?, que tiene la responsabilidad cercana de estar con un hombre que podría ser presidente del Perú, como Luis Castañeda Olócio. Tú estuviste muy cerca de un hombre que también pudo ser presidente del Perú, en un determinado momento estuvo en un nivel altísimo en las encuestas. Viviste unos episodios de la historia política contemporánea del país realmente sorprendentes y envidiables, que lamentablemente no desembocaron en lo que todos esperaban, que un demócrata como Valentín Paniagua llegase a la presidencia de la República. Queremos hablar un poco de eso contigo, Alberto. Bueno, creo que es interesante al inicio de esta campaña electoral presidencial del 2011 rememorar un poco los acontecimientos de la campaña del año 2006. Así es. Creo que es interesante traer a colación al presidente Paniagua, además, hoy que el país está sacudido por una ola de corrupción y que la función pública se ha convertido en un botín de un grupo político que de una u otra manera en su primera administración frente al gobierno había demostrado lo mismo. Efectivamente fue una experiencia sin paradigmas, para mí por lo menos, puesto que el presidente Paniagua era un hombre con características singulares, además de ser un abogado de alta nota, un maestro de Derecho Constitucional, un demócrata carta cabal que había militado en Acción Popular y antes de la democracia cristiana. Era un historiador con una percepción del pasado del Perú y un filósofo, para mí, con una perspectiva del futuro del Perú y de sus amenazas y de sus oportunidades, claro está. En ese sentido, la experiencia del año 2006 lo que demostró fue que los peruanos le tenían mucha admiración, pero había un grupo una orgullo muy dura en el Perú que no se la tenía, sino por el contrario, lo veían como alguien que podía acabar con sus privilegios. Y como consecuencia de eso, se organizaron para que el presidente Paniagua no tuviera las oportunidades, los medios, para llegar a una candidatura presidencial con opción de ganar el año 2006. O sea, ¿te refieres concretamente a los grandes grupos de poder económico del país y a sus representantes a través de ciertos medios de comunicación, digamos? Sí, básicamente la argolla de los años de 2006 del poder, lo que se conoce en la ciencia política moderna de la democracia gobernada, que es el Perú, son estos poderes fácticos que se vinieron creando durante el gobierno de Fujimori, que están constituidos básicamente por el núcleo de algunas empresas que han recibido concesiones del Estado vía la privatización, algunos grupos que han recibido concesiones del Estado por vía la minería, algunos grupos que han recibido de parte del Estado ese espacio que es de todos los peruanos, que permite que la televisión y la radio se transmita, y algunos otros grupos que habían recibido de manera concreta privilegios del fujimontesinismo. Y algunos especialmente, para terminar la idea, especialmente vinculados a los temas judiciales, que están en el tema obviamente de la Fiscalía de la Nación y el Consejo Nacional de la Magistratura, y también sin duda alguna de los vinculados a los Ejército, Marina de Aviación, a los traficantes de armas. Y algunos grupos tradicionales de poder económico también, supongo. Bueno, están todos emparentados en esa columna. Muchos grupos tradicionales económicos son mineros, son banqueros o están vinculados a los medios de comunicación. Bueno, Alberto, pero digamos, ¿consideras entonces que básicamente esa fue la razón fundamental por la cual la candidatura del doctor Valentín Paniagua no creció más, o mejor dicho, empezó a caerse? Se le cerraron, digamos, el acceso a los grandes medios de comunicación, fue una de las causas. ¿Cómo es que de tener una intención de voto que creo que en un determinado momento superó largamente el 30% y se acercó al 40%, descendió hasta niveles
de menos del 10% en tan pocos meses. Yo, antes de que me contestes, te quería también hacer un comentario sobre la personalidad de Valentín Paniagua. Tú has distinguido efectivamente una serie de características de su personalidad, su visión de país, sin ninguna duda su formación. No, pero no era un hombre aparentemente como Fernando Belaúnde, que se comunicaba con facilidad. Era un hombre que tenía, digamos, dificultades, es al menos mi percepción, para tener un entorno, un grupo de gente amplio con el cual conversar. Tú tuviste la suerte de ser uno de esos pocos hombres de confianza de Valentín Paniagua. ¿No consideras que de repente fue también de su parte un error el encapsularse un poco en un reducido círculo de personas y no abrir el abanico a más gente por cuestiones de su propia personalidad? Mira, viendo los temas tan trascendentes que había manejado el gobierno de transición, la necesidad de tener gente de confianza, no ampliar los círculos, tener círculos distinguidos en temas a tratar, era imperioso. Sin duda alguna que la personalidad de Paniagua tampoco ayudaba a hacerlo un comunicador o hacerlo un líder populachero, como le gustaría al presidente Belaúnde denominar. Pero habían condiciones muy sui generis en esa elección. Cuando el presidente Paniagua terminó el gobierno de transición, el nivel de respaldo popular llegaba al 85%. Y muchas de las personas que habían estado en el entorno del gobierno de transición y que comenzaban a tener ciertos deseos y proyectos políticos, lo cual es natural, comenzaron a organizar sus propios movimientos. La señora Villarán, por poner un ejemplo, porque tenían la idea de que esa plataforma, el gobierno de transición, iba a alcanzar para una renovación política, por un lado. Por otro lado, muchas de las personas que habían terminado en el gobierno de transición en buenas relaciones, por la necesidad del gobierno de llevar un acto electoral limpio para el año 2001, habían considerado de que la conducta de Paniagua iba a ser invariable durante los años siguientes y alcanzar una nueva presidencia. Y me refiero básicamente a la forma en que se manejaron las transferencias de los medios de comunicación, cuyo escándalo hemos visto hace pocos días con la salida de Cusillat y con el enfrentamiento que hace el ministro Pastor al grupo Miro Quesada, a quien acusa directamente que usaron influencia política para hacerse de un canal de televisión. No nos olvidemos que el Poder Judicial le asigna otro canal de televisión a otro grupo económico que es el de los Olga Parker. No nos olvidemos también que en esos momentos teníamos el conjunto más grande de personalidades públicas, militares, jueces, exministros, los principales empresarios del Perú, frente al Poder Judicial, con un aparato que se creó para la lucha anticorrupción dentro del propio Poder Judicial y que hoy día ha sido desmontado absolutamente por el APRA. Entonces, las condiciones del presidente Paniagua eran muy distintas a las que se ven hoy. El presidente Paniagua acabó con un mal de la República, un mal histórico, el borrón y cuenta nueva. Y eso no se lo han perdonado quienes habían sido usufructuarios de esa costumbre republicana de siempre. Ahora, definitivamente entonces el presidente Paniagua priorizó cosas, priorizó temas y tuvo que sacrificar determinadas expectativas. Una de ellas, el Partido Acción Popular. Vamos a seguir conversando este tema. Estamos con Alberto Velarde, ex secretario general de Acción Popular. No se vayan, esto es Hora 8.